Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos otra vez para estudiar tu palabra y ver unas cosas acá. Enséñanos más de ti y más de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos realmente para confiar y esperar en ti. Te damos gracias por escucharnos, gracias por tu palabra y tu espíritu que nos enseña. Y siempre pedimos que Jesucristo sea levantado, que su nombre sea levantado en estos mensajes. En el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a hablar un poco del águila y una lección que podemos aprender de este ave. Quiero leer en Isaías, capítulo 40, versículo 31. Es un versículo muy famoso y hay unos coros que también son directamente de este versículo. Y ustedes, imagino que ustedes han escuchado de este versículo varias veces. Vamos a estudiar esto un poco esta noche. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y como ustedes saben, tal vez han escuchado, voy a leer esta historia acá que he encontrado. Una historia bonita. Y vamos a ver. Bueno, dice el águila. Es una de las aves, producto de la poderosa mano de Dios en su creación. Su proceso se asemeja al proceso que todos los seres humanos muchas veces tenemos que tocar fondo en el camino. Te voy a contar el proceso de esta maravillosa ave. El águila, a la mitad de su edad, a los 40 años, empieza a debilitarse, pierde fuerzas. Sus uñas y pico se hacen débiles. El pico alargado y puntiagudo se encorva. Pero en ella está la decisión final de seguir su camino para ser renovado en un proceso duro, doloroso, que tendrá que enfrentar o simplemente abrirle el camino a la muerte. El águila hace el esfuerzo para poder volar y llegar a una montaña para estar a solas. Empieza a golpear su pico contra la roca hasta arrancarlo por completo. Después el águila tiene que esperar pacientemente a que el pico renazca nuevamente, para así seguir su proceso. El siguiente reto del águila es arrancar con el pico todas las plumas de su cuerpo, golpea sus uñas contra las rocas, hasta desaparecerlas por completo. Terminado el proceso, sus uñas y pico están completos y renovados. Reaparece sus plumas, tiene nuevas fuerzas y puede alzar sus alas tan alto y así empezar a vivir su segunda y nueva etapa. El águila tiene dos alternativas. Toma la decisión de ser renovado e empezar a vivir su nueva vida, o de no seguir adelante por saber que enfrentará un proceso doloroso y difícil y simplemente prepararse para la muerte. Nosotros como seres humanos tenemos en nuestras manos decisiones determinantes, decisiones que marcan nuestras vidas y miras hacia el futuro. Muchas veces vivimos la etapa del águila, la vida nos golpea y en medio de ella nos debilitamos y perdemos fuerzas, donde es uno de los momentos donde debemos determinar el rumbo de nuestras vidas a través de nuestras decisiones. Te sientes débil, te sientes sin fuerzas, la vida te ha golpeado, y etcétera, etcétera, y no voy a leer todo. Y utilizan versículos de la Biblia y unos consejos acá. Y dice, termina así,
Tienes dos alternativas: el seguir adelante y enfrentar tu proceso en el tiempo divino de Dios, sin importar cuánto tiempo estarás en esa posición para entrar en una nueva y maravillosa etapa, o seguir siempre en el mismo estado sin salida, porque simplemente necesitarás pasar por la primera alternativa y permitir que el miedo se apodere de ti y no ser renovadas a través de ella. Dios espera de tu decisión para así el obrar en tu vida. Levántate, experimenta el fruto de la paciencia y espera. Espera ver todo lo que Dios tiene para ti en su propósito divino. Tu vida será diferente y prepárate a experimentar la grandeza de Dios en ti. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios bendiga, vuela como el águila. Una historia hermosa, una historia de emoción, de motivo, tal vez para unas personas de consuelo en medio de sus dificultades. Pero es una mentira. Es una mentira. Todo este mito es un mito. No es la vida de un águila. Es un mito. Y han sacado unas cosas interesantes y citan a otros versículos de la Biblia para mostrar cómo deberíamos confiar en Dios y no rendirnos cuando hay dificultades, y etcétera, etcétera, utilizando este mito del águila como un gran ejemplo. Y es exactamente eso, un mito. He buscado en el internet en varios lugares he encontrado la verdad. No voy a citar a todos estos lugares, pero yo creo que la Universidad de Minnesota, que tiene su centro de raptores o este tipo de ave como águilas, búhos, cóndor, etc., para estudiar estos tipos de aves. Creo que ellos son expertos en la vida de un águila. Y vamos a ver lo que ellos tienen que decir en cuanto a este mito de la renovación del águila. Solo pierden sus uñas o su pico en una herida traumática. Nunca es por sí mismo. Las uñas nunca están flexibles, como dicen en algunas versiones de este cuento, ¿no? Hay varias versiones y tienen sus detalles diferentes, pero en unos hablan de llegan a ser flexibles o eran flexibles y llegan a ser duros. Dicen nunca están flexibles sus uñas. Nunca arrancan sus plumas. Plumas arrancadas demoran en un año en volver. Si por un accidente o algo sucede y una pluma está arrancada, demora hasta un año para volver otra vez y crecer y tener uso. Y a veces puede dañar la parte adentro de su ala donde crece. No recuerdo la palabra en español, la palabra en inglés es follicle. No sé exactamente cómo es en español, pero donde crece esta pluma puede ser dañado hasta el punto que ya la pluma no va a crecer otra vez en ese lugar si la pluma es arrancada de su lugar. Entonces, dice, nunca arrancan sus plumas. Y ellos tienen estas aves, ellos estudian estas aves, han observado estas aves por años y años y años. No mudan las plumas en el mismo momento, aún naturalmente. Nunca hay un tiempo cuando el águila no tiene plumas. Más bien, sus plumas
cuando ya es tiempo, porque cada año ya sus plumas crecen otra vez. Pero ¿cómo es? No es que todos salen y después todos crecen. Es, por ejemplo, si tiene una pluma acá, este sale, en el mismo momento, este mismo sale. En equilibrio. Si este sale, entonces este sale. Del otro lado, para mantener su equilibrio en volar. Siempre tiene la capacidad por toda su vida de volar. Siempre tiene suficientes plumas para volar. Nunca llega un momento cuando no puede volar. Dice, vive un promedio de la vida. Su promedio de vida es 30 años. En la cautividad pueden llegar más años, pero solo cumple más o menos 30 años en la vida natural. Y terminan su información sobre este mito diciendo, nada del mito es verdad. No están golpeando su pico contra la roca, no están arrancando sus uñas ni sus plumas. Unas de estas versiones, esta versión que he leído no hablaba del tiempo. Muchos que he leído en estudiar esto dicen que es 150 días que ellos están esperando tener su pico, sus uñas, sus plumas, para otra vez vivir de nuevo, como ser renacidos de nuevo. En buscar exactamente cuánto comida estas aves necesitan, una águila necesita, dice entre 200 y 400 gramos diaria. Pero puede guardar hasta 1 kilo de comida en su buche. Entonces no necesita comer cada día, pero en ninguna forma puede ir por 150 días sin comer. Es imposible, es físicamente imposible, es naturalmente imposible. Y no observamos esto en ninguna forma. No, nadie sabe de dónde vino este mito. Probablemente fue de alguien que quería hablar en una forma motivacional para motivar. Probablemente porque esta historia no solo está utilizada en la iglesia, está utilizada en el mundo secular para mostrar que ya seguimos. No es que este es un ejemplo para nosotros. Es un mito. Lamentablemente, este mito ha entrado en algunas iglesias y aún he escuchado a unos hermanos hablaron de eso. He escuchado a personas compartiendo eso, pero no es la verdad. Y creo que tenemos que tener mucha sabiduría, discernimiento como cristianos en saber qué es la verdad antes de hablar y compartir algo como es la verdad. Tenemos que hacer investigaciones si es necesario para averiguar qué significa algo. Bueno, este es otro punto. Pero quiero decir que no debemos utilizar este como ejemplo de la vida cristiana, la vida mundial, de ninguna vida como es algo de verdad, porque no es algo de verdad. Entonces, si este no es la verdad, ¿de qué está hablando este pasaje? Buena pregunta. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podemos entender este pasaje? Si no significa que en algún momento en nuestra vida tengo que quitar el pico, quitar la uña, quitar la pluma y esperar unos meses y después
vamos a tener fuerzas otra vez. Si no está hablando de esto, ¿de qué está hablando este versículo y cómo podemos entender el águila y qué aplicación para nosotros en eso? El águila, o también el cóndor, estos tipos de aves, si uno observa estas aves, puede observar unas cosas en su vuelo. Donde viví yo en Wyoming, hay águilas, hay otros animales de esta familia, los raptores. Y no tan grande como el cóndor, pero unos sí llegan a ser bien grandes. Y si uno mira a estas aves y observa a estas aves, aún el cóndor, va a ver que a veces parece que están volando en círculos grandes sin mover sus alas. No sé si ustedes han visto eso una vez o no. Pero están haciendo círculos. Y si uno mira bien y sigue mirando, sigue observando a este ave, al cóndor, a águila, otro ave grande que está haciendo eso, va a ver que este águila está subiendo. Está subiendo, pero no está moviendo sus alas. Sus alas extendidas. Y está yendo en círculos, pero más y más arriba. Sin fuerzas. ¿Qué está pasando? Hay corrientes conveccionales donde el aire caliente sube. Ustedes han visto, imagino, en pasar por las alturas acá, o aún acá a veces vemos esto, pero en las alturas, en las pampas altas, acá, vemos remolinos. Y este aire que está bien rápido y ya toda esta tierra sube. Es algo así, en el sentido que el aire está moviendo en círculos. Pero es algo que es por el aire ya se calentaba y está levantando. No es tan fuerte como remolino, ¿no? Es bien tranquilo, pero de todos modos el aire hay una corriente que sube allá, pero sube en un círculo, ¿ya? Y estas águilas, cóndores, otros aves de esta familia, encuentran a estos termales y utilizan estos termales para descansar. Y mientras están descansando, pueden mirar, hay un ratoncito, hay algo para comer abajo, hay un corderito para los cóndores, hay algo para comer. Están observando, sin mover sus alas, están descansando. Y simplemente están levantándose más y más alto. Tal vez eventualmente para trasladarse a otro lugar en las corrientes arriba, en los cielos, en el cielo. Entonces, este es levantar. ¿Qué dice? ¿Qué es realmente la palabra acá? En versículo 31. Dice, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como el águila, como el cóndor. Subiendo, volando, ya está en el aire. La semana pasada, cuando mi esposo y yo ¿quién más estaba con nosotros? Julián. Cuando estábamos regresando, bajando hasta Chihuahua, era antes de llegar a Chihuahua, en ese bien pendiente el lugar allá, y al lado de la pista, de la carretera,
hemos visto algo interesante. Había un ave. No era un águila. Era algo más pequeño. Tal vez en esta familia. No sé. No puedo identificar muchos los aves acá. Pero estaba allí. En el mismo lugar. En el aire. ¿Ok? Con sus alas extendidas. Pero no estaba moviéndose. Ni estaba subiendo, ni bajando, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni atrás. Él estaba allí. Mirarlo parece como una cometa, pero no había hilo. Ok, ya estaba volando sin hacer nada. Estaba descansando en el aire. ¿Qué estaba pasando? En ese lugar el aire estaba subiendo al cerro. Y había encontrado un lugar donde el aire estaba subiendo en la velocidad suficiente para él para sentarse allá sin utilizar ninguna fuerza, mirando dónde están mis ratoncitos para comer. No estaba en el peligro de estar aterrizado, no estaba en el suelo, no estaba en un árbol. Ya estaba volando si era necesario para escapar. Listo para escapar. Pero descansando. No utiliza. Era probablemente sus alitas, un poco de movimiento para controlar su lugar, pero no estaba utilizando fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una lección que podemos sacar del águila para nosotros. Este es algo de la ciencia, de la verdad, que podemos observar. Cómo ellos pueden volar sin utilizar fuerzas. Cómo pueden descansar mientras están volando. Oh, ¿cómo sería descansar mientras estoy caminando en una excursión? Pero no puedo. Si yo quiero descansar, quiero sentarme. Tengo que sentarme en una roca o algo, descansar un poco, y después me levanto para caminar. Pero el águila no. Si quiere descansar, él busca el corriente suficiente, sea de convecciones que están subiendo en círculos o al lado de un cerro, dependiente de un cerro, donde el aire está subiendo rápido. Encuentra estos lugares y ya, se descansa. No tiene que ponerse en la tierra. Puede descansar mientras está volando. No como nosotros, que no podemos descansarnos mientras estamos caminando o corriendo. Vamos a ver este contexto de esta parte del capítulo, porque en eso creo que puede ayudarnos mucho más también en entender este pasaje. A veces uno saca un versículo y ni mira el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto inmediato son los versículos que preceden y los versículos que siguen. Este es el contexto. Entonces, cuando vemos en la Biblia el contexto de un versículo es su capítulo. Después es su libro. Después es su testamento. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Este versículo está en capítulo 40. Vamos a leer parte de este capítulo para ver su contexto. ¿Está dónde? En Isaías. ¿Qué nos dice eso? Es un libro escrito por un profeta. Mucho de su tiempo estaba hablando de cómo, del carácter de Dios y el carácter de Israel, su pueblo. Buscando arrepentimiento de pecados, hablando del castigo de Dios. Okay, este es el contexto de Isaías antes de que Israel fue a la cautividad de Babilonia. Está en el Antiguo Testamento, antes de Cristo.
Este significa contexto. Entonces, siempre es importante hablar del contexto. Y hay unas cositas más del contexto, pero esta lección no es tanto del contexto, pero quería decir eso, que a veces uno saca este versículo solo acá, sin su contexto, y hace toda una lección bonita y no tiene valor. Porque ni está diciendo eso porque está fuera de su contexto. En este caso, creo que muchas veces este versículo también está llevado fuera de su contexto y está utilizando muchas veces con este mito que tampoco es la verdad. Entonces, ¿en qué estamos confiando? Vamos a leer un poco de este. Desde versículo 12, entonces, desde versículo 12 hasta el fin del capítulo. Bueno, ustedes busquen en tu Biblia. Hay un título, tengo acá, antes de versículo 12, dice, El incomparable Dios de Israel. Y es un buen título de esta porción. Es un buen título. Estos versículos hablan de un Dios incomparable, realmente de el Dios verdadero. ¿Okay? Habla del Dios verdadero que es incomparable. Hay versículos que tienen preguntas para hacernos pensar, para hacernos considerar a Dios. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Ok? En relación de Dios, estos tipos de preguntas. Versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 18, 21, 25, 27, 28. Llenos de preguntas, como aquí, versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién podía hacer eso? ¿Quién es tan grande que todas las aguas él puede poner en el hueco de su mano? Con 3 dedos puede medir toda la tierra, el polvo de toda la tierra. Ha medido los cielos con su palmo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién es tan grande? Solo Dios. Solo Dios. Entonces esta porción comienza con la grandeza de Dios. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién puede enseñar a Dios algo? Él sabe todo. Él es el creador de todo. Si hay sabiduría, viene de Él. Si hay conocimiento, viene de Él. No hay conocimiento fuera de Él. Él sabe todo. No vamos a descubrir algo que Él no sabe. No vamos a llegar a un punto en nuestras vidas cuando podemos sentarnos con Dios y decir, Dios, yo creo que tal vez deberías hacer tal cosa. ¿Quién puede hacer eso? Bueno, la única persona que yo puedo pensar que puede hacer eso es Kenneth Copeland, porque él tenía una visión cuando estaba aconsejando a Jesucristo. Mira, cuando personas hablan así, échenlos afuera. Okay. Echa a Kenneth Copeland afuera. Y otros así. No son verdaderos cristianos. Falsos profetas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Nadie. Es tan grande este Dios nuestro. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Dios te ha pedido consejo una vez? Bueno, no sé, tengo que hacer esto, otro, pero no sé qué hacer. No. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? Mire, Dios, si quieres ser el juez justo, tienes que hacer esto. Y cuidado de ser coemeado.
Ok, no puedes recibir este dinero, esta plata escondida. ¿Quién puede decir eso? Mire, voy a decir eso, no quiero ofender a nadie, pero tengo una buena pregunta acá. ¿Cuál peruano puede decir eso a Dios? Con tanta corrupción que tenemos acá. Mire, ¿cuál hombre puede decir a Dios, Dios, es la justicia, tienes que ir por allá? Nadie. ¿O le enseñó ciencia? Mire, Dios no sabes del águila. Yo sé del águila. El águila siempre tiene que quitar su pico si quiere vivir otros 30, 40 años. ¿Quién ha enseñado a Dios la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios, ay Dios, no fue prudente lo que hiciste. No, nadie. Dios es tan grande. Tenemos que entender eso. Si vamos a entender lo que Él está diciendo en Isaías 40:31 sobre tener alas como el águila, tenemos que entender quién es. Es un Dios grande. No vamos a leer todos estos versículos, pero quiero leer estas preguntas porque creo que son buenas para hacernos pensar. Versículo 18. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O a qué imagen le comprendéis? Viendo tan grande es Dios, ¿cómo puedes hacer una imagen de Él? Cualquier imagen que haces será corrupta, adulterada, incompleta. En verdad, será un insulto a nuestro Dios. ¿Cómo podemos hacer una imagen? Octubre viene. Allá la cuarentena está levantando. ¿Qué pasa en octubre acá en Lima especialmente? Pero también en Arequipa. ¿Ya? Vamos a poner nuestra ropa lila, púrpura, con cintas de soga blanca. Vamos a pasar por las calles llevando imágenes. Una imagen de Jesucristo, el Señor de los milagros. ¿A qué pues haré semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es imposible. Dios es tan grande. ¿Cómo podemos hacerlo? Este es nuestro Dios. No es de pintura. Este es un insulto a Jesucristo. Pero millones salgan a la calle pensando que están adorando a Dios, cuando realmente están adorando a demonios y a un Dios falso. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Básicamente, si no entiendes, ¿quién no te ha enseñado? ¿No entiendes que Dios es tan grande? ¿Por qué no eres enseñado? Tienes que aprender. Dios es grande. Es lo que Isaías está diciendo acá. 25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Otra vez hablando de los ídolos. ¿Cómo podemos hacer una imagen de Jesucristo o de Dios diciendo este es Dios, este es Jesús? ¿Cómo podemos hacer algo que aún compara a la gloria de Él? O a su persona, a su carácter, a su grandeza. Es imposible. Y Dios dice, ¿por qué piensas que puedes hacerlo?
27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Puedes decir, bueno, Dios no puede ver lo que estoy haciendo, no sabe lo que estoy pensando. Yo puedo hacer eso, Dios no va a ver, está preocupado con otras cosas, y ya en el día de juicio, Él no va a saber de las malas cosas que he hecho, solo va a saber de las buenas cosas. Qué engaño para la persona que piense eso. 28. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Es Dios eterno. Es Dios eterno, el creador de todo. Grande, poderoso, tan glorioso que ningún hombre puede hacer una imagen semejante a Él. Todo va a ser un insulto a este Dios eterno, creador, que dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Por qué? Porque es eterno. Es eterno. No puede cansarse como nosotros nos cansamos. No se fatiga como nosotros. No desfallece. Su entendimiento, no hay quien lo alcance. ¿Quién puede entender cosas como Dios entiende? Nadie. Él da esfuerzo al cansado. ¿Quién es Él? El Dios todopoderoso, grande, creador. Este Dios que nunca se cansa. Este Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo puede hacer eso? Porque Él nunca se cansa. Nunca se fatiga. Entonces Él sí puede dar esfuerzo a el que necesita. Y multiplica las fuerzas. Me encanta eso. Multiplica. No solo es dar esfuerzo, pero multiplica las fuerzas. Aún más y más. Como un águila que está volando sin mover sus alas. Está en este corriente conveccional, subiendo, multiplicando sus fuerzas, levantándose sin trabajar. Dios hace ese para nosotros. Dios hace ese para los cansados. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová. Sí, los jóvenes, aún ellos se cansan. No solo los ancianos, viejos, pero los jóvenes también se cansan. Aún los jóvenes. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Algo nuevo. Algo nuevo que viene de afuera de mí mismo. Que no es de mí. Sí, mira, el águila que golpea su pico y sus uñas contra la roca para quitarlos y saca
arranca sus plumas, ¿de dónde vienen las nuevas plumas? La nueva pica, el nuevo pico, las nuevas uñas. De sí mismo. Pero cuando el águila verdadero, no el águila del mito, ¿ok? Porque el águila no quita su pico, no quita sus uñas, no quita sus plumas. El águila verdadero que encuentra este corriente conveccional que está subiendo en círculos. Él recibe fuerzas ¿de dónde? ¿De sí mismo? No, de fuera. Algo más grande que él. Este corriente del viento. Cuando estamos esperando a Jehová. Cuando estamos esperando en Jehová. ¿De dónde vienen estas fuerzas? De Dios. De alguien más grande que nosotros. Sé que el Espíritu Santo vive en nosotros en este sentido. Uno puede decir, ya viene de... Pero no viene de mí. Es lo que quiero que entendamos. Estas fuerzas no vienen de nosotros. Vienen de Dios. Es algo aparte de nosotros. Es algo de Dios. Y como el águila tiene que encontrar este corriente. Y la verdad es los científicos todavía no están bien seguros exactamente cómo águilas y cóndores y otros aves encuentran estas corrientes. No saben exactamente cómo funciona esa parte, pero saben que encuentran. El águila tiene que encontrar esta corriente. Si no encuentra la corriente, no puede descansar. No puede descansar mientras está subiendo. Es imposible. Si quiere subir sin la corriente, tiene que mover las alas. Y este es trabajo. Pero si quiere subir descansando, tiene que encontrar la corriente. Y es lo mismo para nosotros. Si queremos nuevas fuerzas, si queremos ser renovados bíblicamente como el águila, no como el mito, pero bíblicamente como el águila, tenemos que esperar a Dios. No podemos ir a cualquier lugar. El corriente conveccional, es decir, el corriente conveccional espiritual para nosotros es esperar a Jehová. Confiar en Él. Buscarlo. Someternos a Él. Esperando en Él. Y en eso tendremos nuevas fuerzas. En eso levantaremos alas como las águilas. En eso correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Espiritualmente. Vamos a pasar en esta vida con las fuerzas espirituales, las fuerzas necesarias de Dios para esta vida espiritual, para nuestra alma, para las emociones, los pensamientos, tal vez no tanto para el cuerpo. Este cuerpo va a seguir envejeciéndose más y más hasta la muerte. Pero mi espíritu y mi alma sí pueden descansar. Pueden descansar en Dios. Pueden recibir nuevas fuerzas. Mientras estoy volando. Mira,
Descansar en Dios no significa no trabajar o no hacer. Recuerden que las águilas, los cóndores, están volando mientras están descansando en las corrientes. Podemos seguir compartiendo el Evangelio con los demás. Podemos continuar viviendo la vida santa con nuevas fuerzas cada día, pero solo si estamos esperando a Jehová. Esta es la lección del águila para nosotros, que podemos utilizar con más confianza que el mito que muchas veces escuchamos. Que Dios nos ayude, a mí también, a ustedes, a mí. Que Dios nos ayude a siempre esperar a Él, a siempre esperar en Él, para recibir las fuerzas que Él quiere darnos. ¿Por qué? Porque Él es el Dios grande, el Dios todopoderoso creador, el Dios que nunca se fatiga, el Dios eterno. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.